Aleluya. Apocalipsis 2, versículo 12. Y vamos a leer solamente 12 y 13. Amén. Apocalipsis 2, del 12 al 13. Póngase de pie, hermano, un momento para que descanse, se estire también, para que, aleluya, no se canse. Gloria a Dios. Ya nos ha avanzado el tiempo un poco, pero van a ser las 12, pero queremos terminar para las 12:30 el mensaje y bueno, gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, amén. Ya lo encontró, hermano. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Oiga, qué terrible ambiente, hermanos, se enfrentaban los creyentes de esta iglesia. Más adelante, cuando el Señor Jesucristo le dice a la iglesia: el que tiene oídos, dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa expresión, pelearé contra ellos, hermanos, a mí me habla el Señor a mi vida como esposo. Debe hablar a tu vida como esposo. Y porque ahí está el rol del esposo, el proveer, el cuidar, el defender, el luchar por su matrimonio. Y de eso voy a hablar el próximo domingo, la responsabilidad del esposo en el matrimonio. Amén. Y también hay responsabilidad de la mujer también, pero quizás sea otro mensaje también. Pero el próximo domingo, 14 de febrero, la responsabilidad del esposo en el hogar. Aleluya. Vamos a orar al Señor por su palabra que es bendita. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, una vez más, por esta palabra tuya, la cual es bendita, pero te pido que la vengas a bendecir y a prosperar en nuestros corazones, Señor. Tu palabra es tu promesa que no vuelve vacía, sino que es prosperada para lo cual es enviada, Señor. Y en esta mañana enviamos tu palabra para bendición y edificación de nuestra vida, para exhortación a nuestra vida, Señor, para que seamos alimentados, fortalecidos, Señor, para que seamos, Señor, también y crezcamos espiritualmente y seamos hechos cada día más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, que por ello nos ha salvado, que por ello, Señor, aleluya, este mundo tiene necesidad de saber quién eres tú por medio de tu Hijo o de tu hija, que somos embajadores tuyos en medio de un mundo que no te conoce. Bendice este mensaje en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios, y te damos gracias. Amén, amén, amén. Puede sentarse, hermano, gloria al Señor para siempre. Sirviendo a Dios, hermanos, en tiempos difíciles, en circunstancias adversas, en medio de la persecución, en medio de los peligros, sirviendo a Dios en tiempos difíciles. Esta iglesia, hermanos, que estaba localizada o establecida en la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, como veíamos de las demás ciudades de Éfeso, Esmirna. Éfeso y Esmirna eran ciudades que tenían un puerto marítimo. Eso les llevaba, ¿cómo le diré? Les daba la oportunidad de hacer negocios, del comercio, la navegación. Ahí llegaba la mercancía, ahí salía mercancía. Eran puertos comerciales, Éfeso, Esmirna. Entonces económicamente eran ciudades fuertes, ¿verdad? Porque había mucho dinero ahí, más que pudiéramos decir en Pérgamo, porque Pérgamo no estaba a la orilla del mar. Pérgamo estaba a unas 15, 20 millas hacia adentro de la costa.
pero la ventaja que Pérgamo tenía sobre las otras ciudades es que Pérgamo era una ciudad que el gobierno o el imperio romano la había declarado una ciudad capital. Era la capital, no era Éfeso, no era Esmirna. Pérgamo era la capital de esa provincia romana. ¿Por qué Roma le había dado este honor a esta ciudad? Porque esta ciudad, hermanos, era la capital de un reino que se separó de Alejandro, más bien que se dividió cuando Alejandro el Grande murió, y se dividió su reino en 4 generales. Uno de los generales se quedó con este reino, y como en el año 130 antes de Cristo, me parece por ahí, el rey de ese reino, cuando murió, imagino yo que no quería que le pasara lo mismo que a Alejandro el Grande, que Alejandro el Grande murió sin hijos, murió sin un heredero, y cuando murió, pues los 4 generales que tenía se repartieron el reino. Imagino yo que este rey, al morir, no le puedo decir si era el mismo rey, pero venía de ese reino, ¿verdad? Imagino yo que este rey, al morir, igual estaba en una condición semejante y no quería que le sucediera ahora a su reino más pequeño lo mismo que le había sucedido al reino de Alejandro el Grande. Entonces, ¿sabe lo que hizo este rey? Antes de morir, él le regaló su reino a Roma. Le regaló todo su reino y dijo, ahora, entonces Roma no conquistó a esta ciudad, sino que esta ciudad voluntariamente quiso ser parte del gobierno de Roma. Ya le había dicho en cierta ocasión que muchas de esas ciudades, muchos de esos reinos, algunos habían sido conquistados a la fuerza por el imperio romano, pero muchos otros no, como esta ciudad. Ellos les gustaba la vida, lo que ofrecía Roma, vaya, les gustaba el estilo de vida, les gustaba la justicia, les gustaba la paz. Era algo muy famoso, la paz romana. En esos tiempos, imagínense, cuando había malhechores, había asaltadores, había ladrones, asesinos, y el gobierno romano tenía leyes muy estrictas. Entonces, donde estaba el gobierno, había control de todo eso. Entonces, el rey quiso esto para su reino, para sus súbditos, y le dijo a Roma, mi reino es tuyo. Entonces Roma, obviamente, imagínense, agradecidos también de que se les haya entregado un reino, pues hicieron de la capital de ese reino algo especial. Y algo especial fue que le dio la capital de esa provincia. Y con eso, ¿verdad? Pues todos los beneficios que vienen de una capital. Ahí está el asiento del gobierno, ahí se pagan los impuestos, hay también movimiento económico, pero quizás no tan grande como una ciudad comercial, ¿verdad? Como les decía el ejemplo de Nueva York, por ejemplo. Nueva York no es la capital de Nueva York, aunque sea la ciudad más conocida, aunque sea la ciudad de más dinero, la ciudad más rica. Ahí el presupuesto de la ciudad de Nueva York son billones de dólares al año. Una ciudad muy rica, ¿verdad? Pero con toda su riqueza no es la capital. La capital de Nueva York es Albany. Albany, eso es de geografía. Bueno, no de geografía, sino, bueno, geografía de Estados Unidos. Albany es la capital de Nueva York, que casi nadie sabe de Albany. Nadie, no, Albany. No, pues sabrá Dios, pero todos conocen de Nueva York, ¿verdad? Bueno, haga de cuenta que Pérgamo era el Albany de Nueva York, ¿verdad? Era el Albany. Las otras ciudades más conocidas, pero esta era en realidad la capital. Esa palabra Pérgamo, hermano, ¿cuántos saben lo que significa pergamino? Pergamino. Pergamino, Pérgamo. Ahí fue donde se inventaron los pergaminos. Eran pieles de animales, ¿verdad? Donde se escribían, ¿verdad?, los libros, o se escribían
libros, ¿verdad? Imagínense, estamos hablando ya antes de Cristo, los tiempos antes de Cristo. En aquellos tiempos, rápidamente, así nomás como una referencia, ¿verdad? Para que más o menos sepamos cómo estaban los cristianos ahí viviendo. En los tiempos antiguos, ustedes han escuchado a través de la historia que los egipcios habían inventado el papiro, el papel papiro, que era donde se hacían todos los escritos. De hecho, en Egipto estaba una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, la biblioteca de Alejandría, que era muy famosa y es muy famosa y todavía se menciona en la historia como algo grandioso, espectacular. Bueno, el rey de esta ciudad de Pérgamo, antes de que se la entregase a Roma, por supuesto, ellos también tenían una biblioteca grande. Dicen que había 200,000 o más de 200,000 libros en esa biblioteca. Ahora imagínense, hermanos, 200,000 libros, cuando los libros tenían que ser escritos a mano en aquellos tiempos, cuando no había reproducción. Era algo espectacular, era algo grandioso. No se comparaba con Alejandría de Egipto, donde estaba el faraón, donde el faraón controlaba esa ciudad, era parte de su reino. Dicen que el rey de Pérgamo se quiso traer, vamos a decirlo así, al director de la biblioteca de Alejandría. Se lo quiso traer para que le administrara su biblioteca en Pérgamo, y se dio cuenta el faraón, y para que no se lo quitase, vamos a decir así, pues le puso guardias y lo encerró. No lo encerró pero lo encerró, les puso guardias. No, tú no te vas a ningún lado. Y se enojó con el rey de Pérgamo y le dijo: y para que tú aprendas, ya no te voy a enviar papel para que escribas tus libros, porque antes de Egipto era el único donde salía ese papel, porque ahí se daba el árbol donde sacaban ese papel. Y fue por eso que entonces el rey buscó la manera. Bueno, ya no tenemos papel de Egipto, ¿cómo le vamos a hacer? Y fue cuando a alguien se le ocurrió que las pieles de los animales tratadas se pudieran usar como papel, ¿verdad? O como hojas para escribir. Se enrollaban y se escribían los libros, o se escribían en esas pieles. Eso nomás es como un poquito de historia, hermanos. Entonces era una ciudad donde había mucha, ¿cómo le diré?, educación, conocimiento científico de acuerdo a los tiempos, ¿verdad?, en que se vivían. Pero no solamente era una ciudad famosa por su educación, por sus bibliotecas, vamos a decir, el conocimiento, la gente estaba preparada, había ahí gente preparada, había filósofos, había historiadores, había poetas. Cuando estaba estudiando acerca de esto, me encontré dos nombres que todavía perduran hasta nuestros días. Uno es el nombre de Hipócrates, que fue un griego y que se le conoce como el padre de la medicina, ¿verdad? Cuando ¿verdad? Mi hermano es doctor, por eso sé un poquito de eso, ¿verdad? Hay hasta ¿cómo le llaman? Un juramento, no recuerdo cómo se llama, de Hipócrates, ¿verdad? Que tienen que jurar los doctores para salvar vidas, y usted sabe. No para matar, para salvar vidas. Pero ahí en Pérgamo había otro filósofo famoso que se llama, filósofo o doctor, no sé, se llamaba Galen. Y de esa palabra Galen, ¿verdad?, de ese hombre que vivía en Pérgamo, viene la palabra galeno, ¿verdad? Que galeno es una palabra que se usa para identificar un doctor también, galeno. Entonces yo pienso que de ahí viene también esa palabra, ¿verdad? De esos tiempos de Pérgamo. Ahora había también, hermanos, además de eso, había, como en toda ciudad romana, templos hermosos, famosos, donde se practicaban sacrificios. Había cuando menos 3, pero le puedo mencionar 3, pero había más. Había el templo a Atenas, donde había un altar dedicado a ella, y había un altar muy famoso también enfrente del templo dedicado al dios Zeus, supuestamente el más grande de los dioses griegos. El dios Zeus
había un templo también donde se ofrecían sacrificios a César. Recuerde lo que le había explicado en domingos anteriores, que la adoración a César era algo que se había introducido en el Imperio Romano como una religión oficial del imperio para mantener a todos los reinos, ¿verdad?, unidos en una sola religión. Claro, después de que juraban lealtad a César, el dios César, ¿verdad?, ellos podían adorar a cualquier otro dios, pero tenían primero que jurar y ofrecer sacrificios a César. Entonces ahí en esa ciudad había un templo también donde se ofrecían sacrificios, un templo importante, vamos a decir, porque era la capital. Ahora, hermanos, cuando uno estudia esta palabra, uno se encuentra con esa expresión cuando le dice a la iglesia: tú moras donde está el trono de Satanás, o donde mora Satanás. Entonces se ha querido, los comentaristas han querido identificar qué era lo que tenía esta ciudad de Pérgamo, que el Señor Jesucristo la identifica como un lugar donde está el trono del diablo, el trono de Satanás. Ahora, hermanos, pueden ser varios los motivos. Uno de ellos, hermanos, es que además de esos templos que le mencioné, de César, de Atenas, había un templo a un dios que le llamaban Asclepios. Asclepios, hermanos, cuyo símbolo de ese dios, ¿sabe cuál era? Era una serpiente. Ahora, no solamente el símbolo de ese dios era una serpiente, a ese dios también los de Pérgamo le decían que era Asclepios el Salvador. Fíjese. Entonces, para un creyente, obviamente, dos cosas salían ahí luego a relucir. Una, no, ¿cómo va a ser? Ese era un sacrilegio llamar a cualquier dios falso el Salvador, porque solamente Cristo salva, porque solamente Cristo es el Salvador. Entonces los de Pérgamo le llamaban a su dios Asclepios el Salvador, y los creyentes decían: no, ese es un impostor. Y luego que ¿cómo le diré? Su símbolo era una serpiente, a la cual adoraban también, porque ahí estaba donde estaba su Dios, y estaba la serpiente. Y los cristianos decían: no, pues la serpiente es el diablo también, ¿verdad? Entonces no solamente ese no es el Salvador, ese es la serpiente. Entonces es probable que por eso le decían: ahí está el trono de Satanás. En ese templo de ese Dios, el Salvador, el Asclepios, de ese Dios falso, por supuesto, dicen que venían enfermos de todo el mundo porque supuestamente tenía el poder de sanar. Y fíjese lo que sucedía en ese templo, así más o menos. Dicen que venían los enfermos de todo el mundo. En realidad, hermanos, ahí había como curanderos, ¿verdad? Se practicaba ahí lo que se conocía de la medicina, vaya. Era como un hospital, pero era un templo a un Dios. Y venían los enfermos, y los que venían de fuera se les permitía pasar la noche en el piso del templo, ¿verdad? Estamos hablando de lugares grandes, de explanadas grandes. Y dice que ahí pasaban la noche. Y en ese templo, como el símbolo de su Dios era una serpiente, ¿qué cree que había? Había serpientes. Pero eran serpientes que no eran venenosas, eran serpientes no venenosas, vamos a llamarle así, de jardín o como usted le quiera llamar, pero al fin de cuentas eran serpientes. Bueno, la gente que dormía en la noche ahí, hermanos, pues las serpientes salían en la noche, y de repente, ¿verdad?, una serpiente se acercaba a uno que estaba ahí durmiendo y lo rozaba o le pasaba por arriba, qué sé yo. Y en la noche, obviamente, ellos nos miraban bien qué era lo que estaba pasando, o si lo miraban, creían que esa serpiente era la encarnación del Dios ese que sanaba, y ellos creían que ese toque de esa serpiente les iba a traer sanidad.
Eso sucedía, ¿verdad? En ese se le atribuían milagros, ¿verdad? Y por eso venían de todo el mundo a pasar la noche ahí para ser sanados o a ser tratados de diversas enfermedades. Entonces esa era una razón, ¿verdad? La otra razón bien puede ser también lo que le decía hace unos momentos, el templo, el altar de Zeus, donde día y noche, y como estaba en una colina, toda la ciudad lo miraba, era algo espectacular. Se ofrecían sacrificios a Zeus. Y entonces para un creyente igual era abominable lo que estaba sucediendo y lo que estaban viendo todos los días, día y noche, ¿verdad? Sacrificios a un Dios falso. O lo que le dije en unos momentos, la adoración al César, una ciudad dedicada para darle la gloria y para adorar al César. En pocas palabras, hermanos, como muchas otras ciudades, pero más en esta, era una ciudad peligrosa para los creyentes. Ahora, en otras ciudades, hermanos, como vimos en Esmirna, los creyentes eran perseguidos, pero generalmente eran perseguidos, por ejemplo, cuando llegaba el día en el cual todo ciudadano romano tenía que ofrecer sacrificio a César. Entonces los creyentes no lo hacían. Entonces en esa semana o en esos días o en ese tiempo era cuando los creyentes estaban expuestos a persecución, a ser muertos, a ser encarcelados, a ser azotados, etcétera, etcétera. Pero ya pasaba el tiempo de las festividades a César, y aunque los creyentes no hubieran jurado o dado sacrificios a César, los dejaban. Bueno, pues estos son tercos, déjalos. En esta ciudad no. En esta ciudad era cada día del año la persecución, porque esta ciudad se llamaban a sí mismos como ellos usaban la frase o el puesto en un templo de barrer, de limpiar el templo, de barrer el templo, de hacer el aseo del templo. Y esta ciudad decía: nosotros los de Pérgamo somos los que barremos, los que cuidamos el templo de nuestro Dios César. Como diciendo, aunque somos una ciudad orgullosa, aunque somos una ciudad importante, aunque somos una ciudad intelectual, pero para nosotros es un honor ser considerados los barrenderos, los intendentes, o como usted le quiera llamar, de nuestro Dios el César. Entonces eran muy celosos de la adoración al César, y los creyentes obviamente eran perseguidos los 365 días del año, en peligro de perder su vida por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Y es que, hermanos, muchas veces, a veces en nuestra vida cristiana, hermanos, Dios nos pone en medio de situaciones difíciles, donde no es fácil servir a Cristo. Pero ahí en esa ciudad, a pesar de las persecuciones, a pesar de los peligros, había creyentes que se mantuvieron firmes, fieles, aleluya, al Evangelio, a Jesucristo, gloria al Señor, aleluya. A esos creyentes Dios les dice: yo conozco tus obras y conozco dónde moras. Yo sé lo que estás enfrentando. Dios sabe, hermanos, dónde estamos. Dios sabe lo que usted y yo pasamos. Dios sabe lo que hacemos, aleluya. Y esta ciudad, hermanos, Dios le dice: yo sé que donde tú estás es una ciudad donde Satanás tiene su morada, donde Satanás tiene su trono. Y esa expresión, hermanos, nos da una idea de la maldad, de la inmoralidad, de la hechicería, de todo lo que pasaba alrededor de aquellos creyentes, hermanos, porque no solamente, hermanos, era una ciudad donde vamos a decir que visitaba
No, dice, es una ciudad donde ahí está constantemente la presencia del diablo. Ahí tenía su influencia, ahí se veían sus obras, ahí donde estaban ellos. Y fíjese la expresión que Dios usa: yo sé dónde moras. Moras donde está Satanás también, moras donde está el diablo. Ahora, esa palabra morar, hermanos, quiere decir vivir, quiere decir habitar, quiere decir estar ahí. En la Biblia encontramos esas palabras de habitar, de morar, de estar. Pero generalmente cuando la Biblia habla de la morada del creyente en este mundo, usa una palabra que da a entender que nuestra morada no es permanente, que es temporal. El escritor de los Hebreos, hablando de los héroes de la fe, dice que vivieron como extranjeros y como ¿qué? Como peregrinos. Extranjeros y peregrinos. El apóstol Pablo decía: el tiempo de mi partida está cerca, diciendo yo ya voy a salir. Entonces hay una palabra, ¿verdad?, que se crean las diferencias, se traduce como morar o habitar o vivir, ¿verdad? Pero una indica residencia temporal en este mundo. Y en la Biblia, siempre que Dios le habla, o que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro le hablaba a los creyentes, le decían: ustedes son extranjeros, somos peregrinos, no vivimos vamos de paso, vivimos pero de paso. Pero esta palabra, hermanos, que Jesucristo usa cuando le dice: yo sé dónde moras, yo conozco dónde moras. Esa palabra morar no le está diciendo a la iglesia de Pérgamo que solamente está por un tiempo en esa ciudad. Está usando la palabra que dice: es permanente tu morada ahí. Ahí te vas a quedar, ahí vas a testificar, ahí vas a predicar, ahí vas a servir, ahí vas a trabajar, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga. Es una ciudad donde Satanás domina, donde Satanás tiene su influencia, y tienes que seguir viviendo ahí. No te puedes mover, no te puedes ir a otra ciudad más fácil para seguir siendo cristiano, sino que ahí Dios le dice a la iglesia: ahí vas a morar y ahí vas a mostrar que eres un creyente. Porque, hermanos, aleluya, usted y yo debemos servir a Cristo, no solamente cuando las cosas van bien, no solamente cuando no hay oposición, no solamente cuando no hay peligro, sino que en todo tiempo, en toda circunstancia, no importa lo que enfrentemos, no importa lo que venga a nuestra vida, usted y yo debemos seguir predicando, testificando, trabajando en la obra del Señor. Aleluya. Tenemos que hacerlo. Cristo le dice a la iglesia de Pérgamo: ahí moras, y está siendo perseguido y está siendo atacado, y ahí debes seguir predicando, trabajando, aleluya, alcanzando a otros para su reino. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, aleluya? Y mira, usted y yo, a pesar de lo que está pasando en esta nación, a pesar de lo que está pasando en la nación, usted y yo no hemos enfrentado, o no estamos enfrentando ni una décima parte de lo que enfrentaban estos creyentes.
Ahí se habla, el Señor Jesucristo menciona a un Antipas que fue torturado en esa ciudad. ¿Sabe cómo se cree que este Antipas fue torturado? Hacían unos becerros de bronce, becerros de bronce, pero estaban huecos por dentro. Y cuando torturaron a este Antipas, se cree que él fue muerto, porque eso era una práctica de esos tiempos, donde se echaban vivos adentro de ese hueco, de ese toro, y luego se les prendía fuego. Y luego por el hocico de ese animal se oían, ¿verdad?, los gritos, se oían los gemidos, se oían usted sabe, el dolor de una persona que es quemada viva de esa manera. Y esa era la práctica, se cree que este creyente, a quien Cristo le llama mi testigo fiel. Ahora, recuerda una cosa, hermano, que cuando Cristo se revela a sí mismo al apóstol Juan, allá en el primer capítulo de Apocalipsis, Cristo se refiere a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. Dios, Cristo dice: yo soy el testigo fiel y verdadero. Pero cuando se refiere a este hombre Antipas, a este creyente, a este siervo fiel, a este mártir de la iglesia, Jesucristo le dice: él también es testigo fiel, aleluya. Porque a pesar de la persecución, porque a pesar del sufrimiento, porque a pesar del tormento, siguió testificando, siguió dando testimonio, aleluya, de que Jesucristo es el Salvador, de que no es ese Dios falso, de que no es ese rey falso, sino que Jesucristo es el Salvador y el único digno de adorar y de exaltar. Aleluya. Y Jesucristo le dice, Él es testigo fiel también, aleluya. Él dio testimonio, Él dijo: Jesucristo es el Señor, y yo doy fe de que Jesucristo es Señor, es Salvador, es Dios, aleluya. Imagínese decirlo en medio de una muchedumbre, en medio de una ciudad, donde ponerse en contra de la adoración a César, ponerse en contra de la adoración a esos dioses falsos, significaba la muerte. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia, para darle ánimo, dice: porque el que tiene la espada aguda, aleluya, dice esto. Los gobernadores romanos, hermanos, había dos clases de gobernadores romanos. Había unos, y eso dependía de la posición que tenían, o de lo cercano que estaban al César, o del poder que tenían. Entonces había gobernadores que, por ejemplo, para mandar a alguien, para sentenciar a alguien a muerte, no lo podían hacer ellos, aunque fuera el gobernador, no podían, ellos no tenían ese poder, tenían que mandárselo a César, o tenían que mandárselo a alguien que tuviera esa autoridad de mandar matar a alguien. Entonces había gobernadores, eran los gobernadores, tenían autoridad política, comercial, social, lo que usted le quiera, pero no tenían autoridad de sentenciar a alguien a muerte. Había gobernadores que sí tenían ese poder. No necesitaban mandar
a César, no necesitaban hacer un juicio. Ahí en su misma corte, si ese gobernador le llamaban que tenía el poder de la espada, si ese gobernador ahí en la corte quería que alguien muriese, ahí mismo le decía, mátenlo, y ahí mismo moría. Tenía ese poder que no todos tenían. Le llamaban el poder o el derecho de la espada. Yo no sé qué era lo que hacía que el gobierno de Roma o que César le diese a unos gobernadores ese poder y a otros no. Probablemente se les daban a aquellos cercanos a él, generales que anduvieron con él, generales que lucharon para conquistar reinos, y se les dio asignaciones. Tú vas a ser el gobernador de esta provincia, y porque me serviste, y porque tú la conquistaste, porque tú me ayudaste a conquistarla, tú tienes ese poder de matar. Pero había gobernadores que no tenían ese poder. Y en esta ciudad fue uno de los beneficios que Roma le dio al gobernador de esta ciudad. Aunque tú no me hayas ayudado a pelear, aunque tú no me hayas ayudado a conquistar este reino, pero tú voluntariamente te sometiste a mí, te me regalaste a mí, tú también tienes el poder de matar ahí mismo, tienes el poder de la espada, tienes el poder o el derecho de la espada que te permite sentenciar a quien tú quieras a muerte. Y Jesucristo le dice a los creyentes: el que tiene la espada, el que tiene el derecho, el que tiene el poder, aleluya, no es el gobernador, no es el gobierno, no son los políticos. Dice: yo soy el que tiene la espada aguda en mi mano, aleluya. Yo soy el que tiene derecho sobre la vida y la muerte. No temas, aleluya. No temas. Aunque estés enfrentando situaciones contrarias, aunque estés enfrentando situaciones difíciles, dice Cristo: yo soy el que tiene la vida, la muerte, el poder, la espada en mi mano. Aleluya. Y mira, hermanos, los tiempos que estamos viviendo nos deben dar a pensar y nos debemos gozar, porque estamos viviendo tiempos donde, a causa de la pandemia, el temor a la muerte, hermanos, es algo que se ha desatado sobre la humanidad, sobre este mundo. Pero igual que como a Pérgamo, Jesucristo nos dice: no es el virus quien tiene tu vida en tus manos, es Dios. Es Cristo, aleluya, quien tiene la última palabra, que el día que Él quiera llamarnos a su presencia, aleluya, no necesita de un virus, no necesita de un huracán, no necesita de Él nos puede llamar en cualquier momento a su presencia, porque quien tiene, aleluya, ese poder, esa autoridad, ese dominio, dice: soy yo, dice Cristo, aleluya, soy yo quien tiene la espada aguda. Dicen que es cierto, bueno, en Marcos 5:19, hermanos, encontramos la historia de aquel, y ya con esto voy a terminar, la historia de aquel endemoniado gadareno, que dice la palabra del Señor, hermanos, que una legión de demonios fue echada fuera de él. Era un hombre que, dice la palabra del Señor, que ni las cadenas ni los grillos lo podían sujetar, porque cuando lo ataban con cadenas, cuando lo ataban con grillos, dice que a causa de la fuerza sobrenatural de esos demonios, dice que este hombre los rompía, fíjese, y habitaba de día y de noche
en los montes, en los sepulcros, cortándose, hiriéndose con piedras. Y dice que este hombre vio a Jesús que venía de lejos. Dice que cuando lo vio, corrió y se arrodilló. Y aquellos demonios inmediatamente identificaron, sabían delante de quién estaban. Y le rogaban y le decía, ¿qué tienes con nosotros? Ya no nos atormentes, porque el Señor Jesucristo empezó a reprenderlo. Empezó a reprenderlo y a decirle, sal de este hombre, espíritu inmundo. Allá en 5:8. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijeron, Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión eran 100 soldados, pero dice somos muchos. Eran cuando menos 100 demonios que estaban en este hombre. Y dice que le rogaban mucho que no los enviase fuera, pero dice que había una manada de cerdos ahí cerca de donde estaban. Y le rogaron los demonios que los dejara entrar a los cerdos. Y Jesús les dio permiso, y cuando aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, se volvieron locos, como 2000 cerdos. Oye, hermanos, si eran 2000 cerdos, y si cada demonio se metía en un cerdo, entonces no eran 100, eran 2000 demonios los que estaban en este hombre atormentándolo, cuando menos. Y dice la palabra del Señor que aquella manada de cerdos se arrojó al mar por un despeñadero, se ahogaron, murieron. La gente, cuando les dieron aviso de lo que estaba pasando, dice que vinieron y ven a aquel ex endemoniado sentado, vestido, en su sano sentido, en su juicio cabal. Dice que cuando vieron aquello, dice que la gente de esa región, dice que tuvo miedo, les dio miedo lo que vieron. Y dice que le empezaron a rogar a Jesucristo, por favor, vete de aquí, vete. Qué terrible, hermanos, cuando la influencia del enemigo, la influencia del pecado, ciega al hombre a las bendiciones, a la libertad que Dios da, a la liberación que Dios da, a las bendiciones que Dios da. A causa del pecado, a causa de querer seguir haciendo lo mismo, la maldad. Estaba hablando con mi esposa el día de ayer acerca de por qué algunos creyentes, por qué algunas personas rápido abren su corazón a Cristo. Es más, casi siempre son personas que cuando uno las ve, le digo, no hombre, este nunca se va a hacer cristiano. Uno los ve así, nos ha pasado. ¿Por qué? Mira, es bien malo, es bien mala. Hasta ni quieres invitarlo a la iglesia. No hombre, ¿para qué le pueden perder el tiempo? Perder el tiempo. Y luego vemos a otros y dice, este se ve que es muy buena persona. Yo creo que si le hablo de Cristo, yo creo que si lo invito a la iglesia, va a abrir su corazón y va a aceptar. Pensamos nosotros, vemos nosotros. Ya le conté la historia de aquella señora, era de por allá de Sudamérica. Y tenía muy mal, mi esposa trabajaba interpretando, todavía lo hace de vez en cuando, ya casi no, pero antes sí, lo hacía más seguido. Y esa señora corría a todas las intérpretes las corría, tenía muy mal carácter. Ya había corrido como a 3, y luego le tocó a mi esposa, y también la corrió. Y luego cuando le dijeron, cuando le dijeron, le decía a la señora, pues tráiganme otra intérprete. Y le decían, pues ya no tenemos. La única que está disponible es Mari, la última que estuvo aquí. Bueno, pues tráiganmela otra vez. Y la volvieron a llamar. Y ahí estaba la señora, usted sabe,
siempre enojada, siempre de mal carácter, siempre de mal humor. Y ahí está mi esposa interpretándole. Y gracias a Dios que mi esposa es una mujer bien paciente, pues me ha aguantado a mí. Me ha aguantado todos estos años. Y es una mujer paciente y Dios le dio gracia. Y bueno, ella pues le daba igual si la corrían o si no la corrían, no tenía necesidad de trabajar, no tenía necesidad de batallar. Si ella quiere, aquí estoy, si no me quiere, me voy. Y entonces ahí en la plática, como era para ayudar a los niños, ¿verdad? En su crecimiento, en su desarrollo, usted sabe, emocional, y que se relacione con otras gentes, socialmente, etcétera, etcétera. Y la terapeuta, como sabe que ella es pastora, le dice a la señora: oiga, señora, usted no va a una iglesia, porque es bueno que su niña o su niño se relacione con otros niños, que sepa cómo interactuar. Y ella decía: no, yo no voy a ninguna iglesia. Y luego voltea a la terapeuta a ver a mi esposa y le dice: oye Mari, ustedes son pastores, ¿verdad? En una iglesia. Y dice ella: pues sí, somos pastores. Oye, pues deberías de invitarla a la iglesia. Y pues mi esposa como diciendo: pues bueno, si ella quiere ir, que vaya a la iglesia. Pero en su pensamiento de ella decía: no, hombre, esta mujer dura que va, esta mujer de mal carácter, no le va a gustar la iglesia, no va a querer oír de las cosas de Dios. Para no hacerle la historia larga, le dijo: bueno, señora, si usted quiere a la iglesia, aquí está la dirección, tenemos servicio los domingos, si usted gusta acompañarnos, la esperamos. Y ya fue todo lo que le dijo. Ella pensó que ni iba a venir. Cuando el domingo en la mañana le llama y le dice: ¿a qué hora se empieza el servicio y dónde es? Y ahí voy a estar. Oh, ok, está bien, venga. Llegó esta señora aquí a la iglesia. No me acuerdo ni de qué prediqué, te soy sincero. Yo solamente sé que cuando terminé de predicar, esa señora estaba ahí en esa orilla, llore y llore y llore, derramando su corazón delante de Dios. Aquella mujer dura, aquella mujer. Y ha habido otras ocasiones en las cuales lo mismo ha pasado. Y mi esposa ha invitado gente que conoce, y son gente que se portan bien, buen carácter, educación. Y mi esposa las ve y dice: esta casi es cristiana, lo único que necesita es a Cristo. Y se esfuerza en traerlas y las invita, y han venido y se sientan allá atrás y nada más están esperando porque ya se quieren ir. Y nada más vienen una vez y ya no quieren nada con las cosas de Dios. Así era esta gente de esta ciudad. Y uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué una sí y otra no? ¿Por qué en tu familia unos abren su corazón a Cristo y otros no quieren saber nada de las cosas de Dios? Te voy a decir otra cosa. ¿Por qué muchos creyentes son engañados con falsas doctrinas? Creyentes con un fundamento sólido, con un fundamento firme en las cosas de Dios, que no conocieron de Dios ya en su edad adulta, no, conocieron de Dios desde niños y fueron creados en un evangelio sano, en un evangelio bíblico, y de repente andan escuchando todo tipo de enseñanzas de hombres, doctrinas falsas. Y uno se pregunta: ¿pero por qué? Y le dije a mi esposa estas palabras, y te las digo a ti, porque es cierto. Porque ahí está la respuesta. Cuando tú te preguntas: ¿por qué este sí y este no? ¿Por qué ella sí y él no? ¿Por qué mi hermano sí y mi hermana no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa misma pregunta se la hicieron los fariseos a Cristo cuando le dijeron: dinos, tú dices que eres el Mesías, tú dices que te envió Dios, dime,
Dinos, ¿cómo sabemos si en verdad Dios te envió o no te envió? Estos eran los fariseos, fíjese, que le están diciendo a Cristo, bueno, si tú dices que eres el Mesías, ¿cómo vamos a saber nosotros que tú eres el Mesías? ¿Y sabe lo que les dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo les dijo estas palabras. Dice, el que quiere o el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina es verdadera o no. Y en esas palabras que Jesucristo habló, encontramos la respuesta por qué algunos sí y otros no. Porque los que sí quieren, Dios sabe, Dios conoce, Dios ve el corazón y dice, este sí me quiere servir. Este sí me va a servir. Este sí quiere hacer mi voluntad. Y aquel otro, y aquella otra, que Dios ve el corazón y ve quizás la misma disposición y Dios dice, no, este ahorita está aquí nada más porque quiere que la sane, porque tiene necesidad, porque quiere que le ayude a su problema, porque lo hace por interés. Y encontramos, nos damos cuenta que en realidad, aleluya, aquellos que en verdad queremos de corazón, no que somos perfectos, no que somos faltosos, no que somos sin faltas, no, pero lo que Dios quiere, hermano, de tu vida, de mi vida, es solamente que queramos hacer su voluntad. Esta gente de los gadarenos no quería nada de hacer la voluntad de Dios, no querían hacer la voluntad de Dios. Y aquel hombre, ese hombre agradecido, ese hombre, el Señor Jesucristo le dijo, déjame seguirte, déjame estar contigo, déjame servirte. Y el Señor Jesucristo, así como a la iglesia de Pérgamo, le dijo, no, póngase de pie en esta mañana. Así como a la iglesia de Pérgamo, le dijo, no, andar conmigo es muy fácil para ti. Andar conmigo va a ser muy, le dice, si en verdad quieres hacer mi voluntad, regrésate en medio de toda esa gente que no quiere saber nada de mí. Y a esa gente, el Señor Jesucristo le dice, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Porque como a la iglesia de Esmirna, que Dios le dijo, tú habitas, moras en esa ciudad demoníaca, en esa ciudad perversa, en esa ciudad mala, ahí sigue testificando, ahí sigue predicando, ahí sigue alcanzando a otros para mi reino. Así Dios le dijo a este gadareno, no me quisieron a mí, no quisieron recibirme. Regrésate tú y continúales predicando, continúales hablando, continúales testificando de cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, de todo lo que Dios puede hacer en aquellas vidas, en aquellos corazones que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Aleluya.
Aleluya. Porque Dios, hermanos, quiere que testifiquemos, quiere que prediquemos, quiere que anunciemos, aleluya, lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahí en lugares donde quizás no vas a ser bien recibido, o se van a burlar en tu trabajo, o se van a burlar tus familias, tus parientes. Pero ahí, así como a esta iglesia de Pérgamo, así Dios quiere que ahí testifiquemos y que ahí predicamos. Este hombre, aleluya, además de un seguidor, discípulo de Cristo, se convirtió en un misionero, evangelista, aleluya, predicando, hablando, testificando de Cristo. Dicen que cierto hombre es un poema en inglés, un poema en inglés. Dicen que cierto hombre trabajaba en un barco donde transportaban ganado, y en la parte de abajo del barco ahí estaban los animales, y él ahí tenía su oficina, y él ahí tenía su lugar de trabajo, porque él tenía que cuidar de esos animales mientras llegaba el barco a otro puerto, a otra ciudad, desembarcarlos, venderlos, usted sabe. Y él era su trabajo, solamente andaba en ese barco de un lado para otro. Él era el administrador de esa galera donde estaban todos los animales. Y este hombre creyente en Cristo, dice que en cierta ocasión se vino una tormenta, y aquella tormenta empezó a azotar aquel barco, y los animales empezaron a espantarse, empezaron a asustarse, y aquel barco se empezó a hacer de un lado para otro, y aquellos animales se abrieron, se rompieron, se salieron de sus corrales, de sus lugares donde estaban amarrados, donde estaban atados, donde estaban detenidos. Y aquel hombre ahí abajo en su oficina, igual, y él veía como aquellos animales venían, tumbaban aquellas paredes que los dividían a él, y en poco tiempo ya estaba en medio del ganado también, con aquella tormenta, aquel huracán que se avecinó. Y él sabía que en cualquier momento los animales lo iban a aplastar, y si no lo aplastaban los animales, dice, de seguro vamos a morir ahogados. Dice que este creyente hizo un pacto con Dios y le dijo: Señor, si tú me libras y salgo con vida de esto, cuando yo llegue al puerto, yo me voy a lanzar a predicar tu evangelio, tu palabra. Y dice este hombre que no sabe cómo, perdió el sentido, aquel barco naufragó, algunos animales murieron ahogados. Dice que a él lo encontraron con una cortada de 4 pulgadas en su cabeza, desmayado, con una viga cubriéndole, con una vaca por un lado muerta, ahogada, otra del otro lado, pero él vivo. Y dice que cuando estaba en el hospital y recordó la promesa que le había hecho al Señor Jesucristo, a Dios, y le dijo: Señor, yo te prometí que voy a predicar tu evangelio, tu palabra, así que desde mañana yo renuncio a mi trabajo y me voy a predicar tu palabra. Y Dios le dijo: no, no. Dios le dijo: no quiero que renuncies. Dios le habló a su corazón: yo quiero que ahí donde está tu trabajo, ahí tú sigas predicando y le sigas anunciando a todos esos marineros, a esos puertos donde tú llegas,
a esos lugares donde el barco va, a esa gente, quiero que tú les hables de Cristo. Y él dice, y era gente mala, y era gente mal hablada, y era gente violenta. Pero ahí dice, como Dios me lo dijo, les seguía hablando, les hablaba de Cristo. A veces me abofeteaban y les ponía la otra mejilla, pero al final dice, me los alcanzaba para Cristo. Al final se rendían a Cristo. Aleluya. Otros, dice, me decían que estaba loco, me decían que era loco. Y este hombre dice, pero les voy a demostrar porque no estoy loco, dice. Si estuviera loco, dice, no me hubieran puesto a cargo de toda esta galera. Manager, responsable de toda esta galera de animales, porque ahí está todo el dinero y ahí está toda la responsabilidad. Les decía, a un loco no lo ponen a cargo de eso. Y les hablaba de Cristo. Y muchas veces, hermano, así va a pasar, o ha pasado, o está pasando en tu vida, que estés pasando por tiempos difíciles. Tienes que seguir predicando, tienes que seguir sirviendo, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir, aleluya, sirviendo, aleluya, a ese Cristo, a ese Dios que tiene tu vida, que tiene la espada, aleluya, en tu mano, gloria, en su mano, aleluya, que es Él, aleluya, quien nos dice, ve, quédate, predica, trabaja. Que tú y yo lo único que debemos pedirle es, Señor, ayúdame, porque yo quiero hacer tu voluntad, porque yo quiero, Señor, aleluya, servirte, pero conforme a tu voluntad. Cierra tus ojos en esta mañana. Yo no sé si tú has venido a este lugar con alguna necesidad en tu vida, pero si tú has venido con una necesidad, déjame decirte que has venido al lugar correcto, al lugar donde hay alguien que te puede ayudar, que te puede abrir puertas, que puede contestar. Y no te estoy hablando de la iglesia, ni de los hermanos, ni del pastor. Te estoy hablando de ese Cristo, aleluya, de ese Dios que le dice a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras, lo que estás pasando, dónde moras, lo que está sucediendo a tu alrededor, yo conozco. Pero yo también sé que quien tiene la última palabra, quien tiene la última decisión, no es el juez, no es el gobierno, no es el hombre, que es Cristo, el testigo fiel y verdadero, el que tiene la autoridad de la espada, el derecho sobre la vida, sobre la muerte, sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro, aleluya, que es Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, y que todo lo que tú tienes que hacer es decirle, Señor, yo te necesito en mi vida. No solamente te necesito en este momento, pero cada día de mi vida te necesito, Señor. ¿Lo quieres hacer en esta mañana? No me tienes que decir a mí, díselo a Dios, que Él conoce tus obras, que Él conoce tu corazón. Y si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús,
Te doy gracias por tu palabra. Por medio de ella me haces ver no solamente quién eres tú, un Dios de poder, de todo poder, un Dios de amor y un Dios de misericordia, pero también a través de tu palabra me haces ver quién soy yo. Una vida necesitada de Dios, necesitada de ti, necesitada de tu amor, de tu misericordia y de tu perdón. Perdóname, cámbiame. Yo reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Te abro mi corazón, mi vida, para que habites por medio de tu Espíritu Santo en mí y me hagas, como lo prometes en tu palabra, una nueva criatura. Yo te recibo como mi Dios y mi Señor y el perdonador de mis pecados. Creo que tú, Jesús, mi Cristo, moriste en la cruz para perdón de mis pecados. Ayúdame a servirte. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Pero sobre todo, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Padre, te pido por esas vidas que en su corazón, en este lugar o a través de las redes sociales han hecho esta oración. Que tú conoces, Señor, el corazón. Te pido, Señor, que tú bendigas y que esa oración y ese clamor que ellos han elevado delante de ti, aleluya, oh, quede grabado, aleluya, como testimonio de su fe, de su perdón, de su salvación, de su nuevo nacimiento, aleluya. Porque dice tu palabra, aleluya, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así hazlo, Señor, en la vida de tu hijo, de tu hija, para que tu nombre siga siendo glorificado en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo.